para todos. Pues es muy grato para mí poder integrar la parte psicológica con lo que ustedes saben hacer muy bien, que es la parte médica. Ha sido una experiencia maravillosa poder trabajar en equipo con el doctor Pío López, con la doctora Alexandra Sierra en Cali y poder pues ir aprendiendo de lo que nos está mostrando esta nueva situación que son los adolescentes con VIH. Creo que hemos crecido con los niños, yo estoy hace 12 años en la clínica y hemos estado aprendiendo de qué es lo que está sucediendo a nivel, digamos, psicológico y psicosocialmente sobre lo que es el VIH versus la adolescencia. Hay bastantes cosas que nos preocupan, que espero poderlas aclarar en esta conferencia. Voy a tratar 3 puntos. Básicamente, primero quiero hablar como de los desafíos que tenemos, desafíos que no solamente atañen como a la etapa que tenemos clara, que es la adolescencia, es una etapa de crisis, pues psicológicamente hablando, pero vamos a hablar un poco qué es lo que está pasando con estos adolescentes con el diagnóstico. En un segundo punto les voy a mostrar una investigación pues, que hemos hecho en el año pasado, el 2017, con adolescentes de transmisión vertical versus horizontal. Y en tercer punto vamos a hablar de algunas recomendaciones para el proceso de cambio, ¿sí? Que es algo que estamos enfrentando ahorita. Entonces, bueno, no me voy a detener mucho en la epidemiología, pero sí quiero, digamos, como hacer énfasis en que los adolescentes es una nueva población a la que tenemos que prestarle mucha atención. Ustedes saben que más o menos la media de inicio de relaciones sexuales para Colombia está en 12 años. 12 años es un dato muy preocupante porque realmente pues, el inicio de relaciones en esta etapa pues, puede ser de muy alto riesgo y los adolescentes están presentando pues, digamos, esta situación. Si vemos aquí en esta gráfica, los adolescentes de transmisión horizontal teníamos para el 2015 250.000 de los 2.1 millones, o sea, cifra supremamente alarmante. Entonces, si vemos esta gráfica, básicamente aquí tenemos infecciones por el VIH, infecciones por el VIH entre adolescentes y jóvenes adultos infectados por el VIH en la línea negra. Miren que el VIH pediátrico está disminuyendo, las nuevas infecciones, pero miremos cómo el VIH entre adolescentes se está manteniendo, ¿sí? Y es algo que encontramos en la clínica todo el tiempo. Entonces, estos son datos del 2016 y mucho más preocupante pensar que cada 2 minutos un adolescente contrae VIH en el mundo, ¿sí? Según los reportes que nos dan en el 2017 ONU-SIDA, y mucho más grave, cada hora 2 adolescentes contraen VIH en América Latina y el Caribe. O sea, es decir, que en este momento estamos teniendo un nuevo caso, lo cual es bastante preocupante. Si miramos en esta fuente también de ONU-SIDA en el 2017, Colombia, la incidencia de la estimación de la distribución de nuevas infecciones, pues más en hombres, lo cual es preocupante también, los chicos con mayores conductas de riesgo. Y si miramos en esta gráfica de la cuenta de alto costo, miremos aquí, la población de los 15 a los 24 años está generando bastante preocupación con respecto a estos factores de riesgo. Entonces, ¿cuál es la meta en el 2017 que se plantea? O sea, básicamente es reducir las nuevas infecciones por VIH entre los adolescentes. O sea, esa es la nueva preocupación que tenemos y es el reto que tenemos que enfrentar. Entonces, si miramos el panorama, la adolescencia tiene muchos factores de riesgo, o sea, muchos es muchos. En la clínica, ¿qué hemos encontrado? Hemos encontrado riesgos en el consumo ya de sustancias psicoactivas. No sé si lo han visto en sus casos, pero realmente el consumo está aumentando cada vez más y ese consumo está desde todo tipo de drogas, ¿sí? Y hay una cosa muy preocupante
y es que no solamente lo están consumiendo, sino que están llevando a sus parejas a hacerlo también, adolescentes con VIH. Tenemos otro riesgo en la salud mental, que es la parte de depresión, ansiedad, que son los dos trastornos más prevalentes, y tenemos dificultades, pues digamos que no es una dificultad, pero sí está pasando mucho que muchos de los adolescentes están orientando su sexualidad de manera distinta, ¿sí? ¿Qué es de manera distinta? Pues que muchos son homosexuales y tenemos que prepararnos para esos cambios, ¿sí? Entonces tenemos también factores de riesgo en la sexualidad en términos de, pues precisamente de no protección, el estigma y la discriminación que ellos están viviendo, que es algo también que los afecta mucho emocionalmente, y la ausencia de redes de apoyo. Creo que todos los que trabajamos con VIH pediátrico lo estamos viendo, y es preocupante ver que esto es una de las variables que más incide en su salud mental. Es un riesgo total esa ausencia de riesgo de redes de apoyo. Entonces, mirando este punto, hicimos una investigación básicamente cualitativa, donde comparamos dos grupos. Primero, el grupo de transmisión vertical versus un grupo de transmisión horizontal, y miremos aquí, básicamente lo que hicimos fue como evaluar cuáles eran como la percepción de la calidad de vida de estos pacientes, y miramos estas áreas, salud física, salud mental, y también miramos cómo estaba ese apoyo social. ¿Por qué hicimos esta investigación? Porque básicamente nos preocupaba ver cómo los adolescentes tienen unas diferencias según el grupo o según el medio de transmisión pues, que han tenido. Entonces, miren lo que encontramos. Voy aquí como a pasarlo todo rápidamente aquí. Entonces, miren en la calidad de vida, la percepción que tienen los adolescentes de transmisión vertical versus los de transmisión horizontal es totalmente distinta, ¿sí? Hay una cosa muy importante, y es que cuando uno mira a los niños con VIH, que han nacido con VIH, tenemos una situación, y es que ellos se fijan mucho en el apoyo social, ¿sí? En el apoyo que le puede dar esa institución, su familia o el cuidador, y sobre todo lo ven como la calidad de vida en términos de resolución de problemas. Entonces es algo que para ellos es bien importante, pero los de transmisión horizontal, miremos, lo importante para ellos en la calidad de vida es lo académico y lo profesional, ¿sí? Más en miras del futuro, más en miras de lo que va a suceder con su vida. Pero en la salud física, ambos grupos, digamos que coincidieron en que la salud física está medida por la sintomatología física, pero versus la presencia de emociones, y sobre todo emociones negativas. Entonces son pacientes que escuchamos mucho en nuestras consultas, diciendo constantemente, quejándose, somatizando una serie, pues digamos como de dolores focalizados, pero casi siempre esa sintomatología está relacionada con la presencia de emociones, ¿sí? Con sus estados emocionales. También encontramos allí que de manera igual estaban, digamos como igual estos dos grupos, en que es importante la realización de actividades deportivas, para ambos grupos fue esencial, para ellos es importante verse bien, sentirse bien, pero están muy preocupados por los efectos del tratamiento versus el bienestar físico que tengan. Entonces, como decía ahora Alexandra, es muy importante pensar también en términos del tratamiento que estamos haciendo. Y a nivel de salud mental, hay una cosa muy interesante, y es que los adolescentes con transmisión vertical son totalmente evitativos, ¿sí? Evitativos porque se han acostumbrado, digamos, a unos patrones, a unas familias que han estado allí permanentemente, ¿sí? A personas e instituciones, cuidadores que siempre les han de una u otra manera solucionado los problemas. Pero miremos el de transmisión horizontal, es un afrontamiento mucho más que asertivo, ¿sí? Mucho más asertivo. Entonces, cuando vemos la salud mental, vemos cambios constantes en el estado de ánimo.
Todo el tiempo los pacientes con VIH nos reportan cambios en el estado de ánimo, fruto o digamos producto del estigma, las relaciones interpersonales y la revelación del diagnóstico a la pareja, que es un tema que para ellos es bastante complicado. Y miremos el apoyo social. Hay algo aquí que nos llama la atención y es que los pacientes de transmisión vertical se sienten apoyados es principalmente por la entidad de salud. Muchas veces son pacientes que se han quedado huérfanos y por eso, pues digamos que su principal fuente de apoyo es la institución de salud. En cambio, los de transmisión horizontal no, pues al ser obviamente diagnósticos nuevos, no necesariamente lo identifican así y son más apoyados por sus padres, compañeros de trabajo o amigos. Entonces, bueno, antes de pasar a esto, esta investigación que mostró, pues que definitivamente hay que ir pensando cómo ir trabajando con cada uno de ese grupo de pacientes. O sea, no puede tener una atención igual, es muy diferente un paciente que ha adquirido el virus por transmisión vertical a un paciente que lo ha adquirido por una transmisión horizontal. ¿Por qué diferente? Pues en términos de tiempo, en términos de percepción de riesgo. Ustedes saben que los adolescentes con VIH de transmisión vertical tienen más presencia de sintomatología de rabia con sus padres, muchas veces esa percepción de riesgo baja, porque pues evidentemente ven que como que el VIH no hace mucho, no les hace tanto daño, entonces esa percepción puede bajar. Pero los de transmisión horizontal, al ser digamos una situación nueva, en donde fue una decisión, una elección, o simplemente una situación que sucedió por la cual adquirieron el virus, pues eso hace que su proyección de vida sea también totalmente distinta. Entonces, básicamente, toda esta investigación que realizamos nos llevó, digamos, a pensar y a preocuparnos un poco de, bueno, cuáles son esos elementos que son necesarios para poder hacer este programa de transición. Entonces, básicamente, quiero contarles que de esta investigación hay dos cosas que me llaman mucho la atención y es la primera frase que dice un adolescente donde empiezan a mostrarnos que realmente el apoyo del profesional de la salud es muy interesante y es muy importante para ellos, pero también que esa participación de los adolescentes en sus decisiones son fundamentales, ¿sí? ¿Por qué son fundamentales? Miren lo que dice este adolescente de 18 años. Dice, en ocasiones nos hacen las mismas preguntas. ¿Quiénes? Pues los profesionales. Como que no se dan cuenta que parecen robots. Hay una cosa muy curiosa y es que cuando uno entrevista a un adolescente, ellos empiezan a saber cómo funcionamos los profesionales. Y lo más curioso, y las experiencias nos han mostrado, que ya saben la respuesta correcta. O sea, es decir, ellos ya saben qué es lo que nosotros queremos escuchar. Entonces es un indicador muy importante poder empezar a pensarnos como profesionales en la importancia de poderle dar lugar a la participación de las decisiones de salud del adolescente, ¿sí? Si nosotros queremos mejorar, optimizar la adherencia, si queremos que realmente haya un desarrollo pues a esta transición al programa de adultos que sea lo más óptimo posible, tenemos que revisar qué tanto estamos permitiendo que los adolescentes participen en las decisiones de salud, ¿sí? Es un punto vital. Miren, por ejemplo, esta otra frase, dice, siento que no le entiendo nada al doctor. Dice las cosas enredadas y en ocasiones ni me mira a los ojos. Solo escribe, entonces, ¿cómo quiere que me sienta? ¿Sí? Entonces, aquí hay un punto muy importante y es que nosotros muchas veces como profesionales, cuando llevamos mucho tiempo trabajando en esta área del VIH pediátrico, nos volvemos técnicos, usamos lenguaje que muchas veces ellos no entienden y evidentemente dentro de estas recomendaciones que les estoy dando, pues está que ustedes puedan revisar cómo están esas habilidades
de comunicación. El adolescente es prácticamente visual, es un adolescente que viene, digamos, a creer en usted y en mí, basado en la congruencia de su actitud en la consulta, basado en no solamente que usted le diga cuál es el mejor medicamento, sino que también tenga la capacidad de escuchar a ese adolescente. ¿Cuántas veces le preguntamos a ese chico o a esa niña cómo le parece su tratamiento? ¿Qué quiere? ¿Qué espera? ¿Qué expectativas tiene? Porque de allí van a partir varias cosas. Hay una guía del 2017 para África, en donde dice que nosotros tenemos que poner especial atención a esa necesidad de empoderar al profesional de la salud, pero empoderar también ¿a quién? A ese adolescente. Los adolescentes que vienen de transmisión vertical, y eso lo hemos hecho consciente en la clínica, son pacientes que muchas veces nos hemos equivocado y los hemos sobreprotegido. Entonces esos pacientes que hemos sobreprotegido, cuando van a pasar al programa de adultos, no saben cómo hacerlo, o sea, ahí viene como ese bache que yo veo con mi equipo y es, empiezan a llamarnos a nosotros, ¿qué hacemos? ¿Dónde era? Cuénteme cuál era ahí en la dirección, ¿me acompaña? Entonces, todas estas cosas lo que nos llevan a pensar es que realmente tenemos que tener claro que, digamos, dentro de nuestra atención, el empoderamiento de ese adolescente va a ser un elemento vital. ¿Y cómo hago ese empoderamiento? Pues obviamente a través de la toma de decisiones, que él pueda resolver problemas comunes, que él pueda ser autónomo y obviamente tener un papel más activo. Este estudio del 2017 dice que nosotros como profesionales podemos ser la única fuente de apoyo de estos adolescentes, pero eso no quiere decir que nos volvamos en un modelo paternalista donde terminemos solucionando absolutamente todo, pero sí está relacionado y sí se ha encontrado que tiene que ver con la adherencia al tratamiento. O sea, ya está más que estudiado que definitivamente los adolescentes todo el tiempo su adherencia va a estar muy relacionada con la red de apoyo que tengo, y en este caso pues nosotros somos red de apoyo. Miren lo que dice en nuestra investigación un adolescente, dice, en ocasiones con la única persona que hablo es, pues el nombre de la persona, el médico, cada que voy a controles voy pensando en contarle lo que me ha pasado este mes. Realmente es la única persona que sabe todo de mí. Y aquí vienen temas éticos y vienen temas también de confidencialidad. ¿Cuántas veces estos adolescentes nos han contado algunas situaciones y el primero que le contamos es al que él no quiere que sepa? ¿Sí? Y aquí viene una pregunta muy grande y es, bueno, pero ¿hasta dónde va la confidencialidad y la ética? Porque si está en riesgo, pues yo debería acudir a su cuidador. Pero entonces hay una cosa importante y es que debemos sembrar esa confianza y debemos hacer que ellos también confíen en nosotros, pero basado en parámetros éticos y obviamente de confidencialidad. Entonces, si miramos aquí este artículo, dice que esos profesionales de la salud muchas veces son red de apoyo. ¿Por qué? Porque no tienen padres, o sea, es decir, si miramos en esta muestra de 328 adolescentes, casi que el 50.9% su madre había fallecido y el padre en un 60.5%. Entonces, digamos que la institución no es la única red, creemos una segunda red. ¿Cuántos de ustedes tienen en sus programas grupos de apoyo para adolescentes? Yo, dentro de mi experiencia, creo que hay cosas que he evidenciado que definitivamente es muy difícil de cambiar en los adolescentes, pero he notado que en los grupos de apoyo sí, que los cambios muchas veces se logran a través de los grupos de apoyo. Entonces aquí viene un factor muy necesario en los procesos de transición y es qué tanto ustedes en sus programas cuentan con grupos de apoyo de adolescentes. Ellos muchas veces le creen más a su amigo porque hace parte
digamos, de la etapa del desarrollo, le creen mucho más a su amigo, que tiene VIH también, que a uno mismo, aunque también hay malos amigos, ¿no? O sea, también está el consejero que no nos sirve mucho, pero la idea es que nosotros podamos regular esos grupos de apoyo y poder establecerlos de una forma mucho más efectiva. Entonces la idea es poder pensarnos en crear esos protocolos. Yo creo que Colombia tiene una gran invitación de empezar a crear y a estandarizar un protocolo donde realmente el proceso de transición del adolescente al adulto sea una realidad, pero sea una realidad bien manejada, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entender que cuando ese adolescente pues tiene esta cantidad de crisis y pasa de digamos, de una entidad pediátrica a un programa de adultos sin la debida preparación, ¿qué va a suceder? Esos pacientes, los estudios lo que han mostrado es que esos pacientes van a tender a disminuir adherencia, van a tender a perderse de los programas y les va a costar muchísimo adaptarse a la nueva situación. Entonces, en este estudio, que también es del 2017, la Academia Americana de Pediatría dice, ojo con los protocolos de transición. Yo creo que yo lo veo como un punto a fortalecer en nuestras instituciones. Muchas veces el sistema de salud, ¿qué nos dice? Pase ese niño rápido al programa de adultos porque ya tiene ¿cuántos años? 15, 16 o 17 años. Y nosotros muchas veces como profesionales lo hacemos, pero no estamos siendo muy conscientes de que ese proceso va a afectar de manera significativa, si no lo hacemos bien, a los pacientes inicialmente. Entonces, yo creo que la responsabilidad es tanto del equipo pediátrico como del equipo de adultos. O sea, es decir, no es solo nosotros prepararlo y que el otro lo reciba muy bien, sino también nosotros como equipos de pediatría poder saber que tenemos que exigirle al equipo de adultos que ellos no lo reciban si no se ha hecho la correcta preparación. El sistema de salud no nos va a ayudar, nos dice páselo y páselo rápido, pero tenemos que ser conscientes de que eso nos va a afectar. Entonces, para terminar, digamos que el ensayo piloto que hemos hecho un poco en la clínica, con alguna muestra que estuvo pues anteriormente, básicamente pues era pensarnos en un programa donde se preparara a ese adolescente, un programa en donde pudiéramos preparar en términos de que un paciente que pase a un programa de adultos es un paciente que tiene que saber el diagnóstico, ¿sí? Es un paciente que tiene que saber el diagnóstico. Tenemos niños en este momento de 15, 16 años que no saben el diagnóstico y ahí tenemos que jalarnos las orejas porque definitivamente es algo que no puede suceder. Tenemos que diseñar ese plan, cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a hacer ese paso a paso. Tenemos que hacer unas visitas de familiarización del adolescente al programa de adultos y en eso podemos trabajar todos en equipo para que eso se dé. Tenemos buenos contactos, podemos hablar con el programa de adultos, comunicarnos con ellos, pero es esencial que esto sea desde el enfoque multidisciplinario. Esto no es la psicóloga la que hace el proceso de transición. Todo el equipo de pediatría se prepara para pasar a ese paciente al programa de adultos. Entonces, si vemos aquí, básicamente hay como unos pasos. Entonces, identificamos primero el sitio donde donde probablemente se va a trasladar ese paciente. ¿Cómo vamos a prepararlo? Ya les voy a decir los pasitos. Vamos a preparar a la red de apoyo y vamos a hacer reportes escritos, ¿sí? Esa es la propuesta que nosotros hemos visto que puede funcionar. ¿Cómo vamos a preparar a ese adolescente? Que esté por lo menos lo más estable en adherencia al tratamiento. Si es un paciente que está con falla, si es un paciente que constantemente no se toma el tratamiento, que tiene un historial complicado, pues pasarlo a un programa de adultos puede ser incluso el momento peor para su adherencia. Entonces, tenemos que revisar eso. Es muy importante ahora con los adolescentes hablar muy claramente de sexualidad, hablar muy claramente de planificación,
La nueva muestra que hay son niñas, adolescentes embarazadas, las que estamos atendiendo en nuestro programa. Tenemos que tocar ese tema, el tema de pareja, con quién está, si hay alguna situación que quiera solucionar antes de ese traslado, evidentemente mirar si hay algún factor de riesgo, intervenirlo, y evidentemente también poder trabajar mucho en lo que tiene que ver con proyecto de vida, ¿sí? El proyecto de vida en la transición es indispensable y que obviamente estos chicos cuando pasen al programa de adultos no tienen que estar en un estado de perfección ni estamos aspirando que eso suceda, pero miren el punto que dice allí, necesitamos pasar por escrito cómo estamos entregando a ese paciente, ¿sí? No podemos quedarnos solamente con que se lo llevó la entidad y ya, y yo simplemente asumo que pues es otro paciente que lo trasladaron, sino que yo también como profesional, y creo que desde nuestra ética, tenemos que pensarnos en que ese traslado debe ser lo más minucioso posible. Y si del otro lado, si los adultos ven que no están recibiendo un paciente con estas condiciones o que por lo menos no tiene unos niveles óptimos para hacer ese traslado, pues traten también de tener una postura frente a eso, ¿sí? Para que no cometamos estos errores, porque miren que los adolescentes se están convirtiendo en la población clave de nuevas infecciones. Entonces, pues termino diciéndoles que pues realmente este tema requiere especial atención, es un tema que está empezando a mostrar todas las complicaciones que esto lleva, creo que nos estamos preparando para también estos retos y para enfrentar estas nuevas realidades, pero también es cierto que necesitamos contribuir como profesionales a que haya una adaptación en ese proceso de transición. Entonces, pues es una tarea de todos, espero que podamos construir y seguir definiendo y en un futuro pues no muy lejano, yo creo que crear una guía pues muy específica con este proceso de transición. Muchísimas gracias.